Ella lo inventó todo, dijo mi hermano con una sonrisa de suficiencia en el tribunal. Yo abrí la carpeta. La jueza dejó su bolígrafo y dijo, ¿realmente pensó que nadie encontraría esto? Su abogado se quedó en silencio. Greg se quedó petrificado. Espere. Eso no es legal. Ella lo inventó todo, dijo Greg. Estaba sentado allí mismo en una sala de tribunal del condado de Brunswick, con la chaqueta del traje demasiado apretada en los hombros, y dijo esas 5 palabras como si estuviera comentando sobre el clima. Su nombre es Greg. Ese es su nombre real, por cierto. No necesito protegerlo. Él perdió ese privilegio hace aproximadamente un año cuando decidió falsificar mi firma en una escritura de propiedad y robar $143,000 de mi herencia. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder. Mi padre, Brian Ramsay, fue instalador de tuberías durante 31 años. Trabajó en la misma planta industrial a las afueras de Leland, Carolina del Norte, 6 días a la semana. Regresaba a casa oliendo a fundente de cobre y carpetas, y pasaba sus domingos reconstruyendo un motor fuera borda Evinrude de 1978 que, según mi conocimiento, nunca funcionó correctamente ni una sola vez. Murió en julio de 2024 a los 71 años de edad. Sufrió un ataque al corazón en el autoservicio de un restaurante Bojangles. Y si creen que estoy siendo irrespetuosa al decir eso, papá se habría reído. Él habría dicho, al menos iba a conseguir el bizcocho bueno. Papá poseía 14.3 acres y una granja en el condado de Brunswick. Nada lujoso. 3 dormitorios, un porche con mosquitero que se inclinaba unos 2 grados hacia la izquierda y un garaje lleno de cajas de aparejos, herramientas eléctricas y aproximadamente 900 latas de WD-40, organizadas por un sistema que nadie podía identificar. El condado tasó todo en $287,000, lo que para esa parte de Carolina del Norte representa una gran cantidad de pinos y muchos recuerdos. Ahora bien, mi hermano Greg es 4 años mayor que yo. Yo tengo 34 años. Trabajo como especialista en facturación en un consultorio de podología en Leland. No es glamoroso. Paso mis días discutiendo con las compañías de seguros sobre si un juanete es médicamente necesario. Les adelanto el final, siempre lo es, y ellos siempre me dan pelea. Conduzco un Subaru Crosstrek de 2019 con una abolladura en el parachoques trasero causada por un carrito de Costco fuera de control, y vivo en un apartamento de 2 dormitorios a unos 11 minutos de la oficina. Greg, por otro lado, vende pisos comerciales y residenciales. Es un charlatán. Siempre lo ha sido. Es el tipo de hombre que entra en una habitación y de repente todos se ríen de un chiste que no escucharon del todo. Dios mío, ese hombre podría vender laminado a un leñador y cobrarle extra por la base. Él conduce una camioneta Ford F-150 Lariat arrendada. Arrendada, no propia, lo cual será relevante más adelante. Su esposa Tina trabaja en un salón de bronceado y conduce un Jeep Grand Cherokee blanco con calcomanías de pestañas en los faros de un Jeep. Un Jeep. Dejen que eso se procese por un segundo. Cuando papá murió, Greg intervino, se encargó de los preparativos, habló con el condado y dijo que él se ocuparía de los asuntos de la propiedad. Yo lo dejé porque Greg siempre era quien manejaba las cosas. No porque fuera más capaz, sino porque era más ruidoso. Y cuando creces en una casa donde un niño habla y el otro escucha, simplemente terminas aceptando tu papel. Así que volví a discutir con la aseguradora Cigna sobre cirugías de dedos y dejé que mi hermano mayor administrara el patrimonio. Pasaron los meses, agosto, septiembre, octubre. No hice preguntas, no presioné. Y aquí está lo que necesito que entiendan. Nuestra madre, Jolene, tiene 67 años. Tuvo un derrame cerebral 2 años antes de que papá falleciera y ha estado viviendo en un centro de vida asistida en Sayote. Es una instalación hermosa con personal que realmente se preocupa. Cuesta $3,100 al mes. Su seguro social cubre $1,740 al mes. El resto, $1,360, se suponía que debía provenir de los ingresos del alquiler de la granja. Greg alquiló la granja a una pareja de jubilados en agosto por $1,450 al mes. Me dijo que estaba destinando los cheques del alquiler al cuidado de mamá. Yo le creí. En noviembre de 2024 fue cuando apareció la primera grieta.
Recibí una llamada, no de Greg ni de mamá, sino de la coordinadora de facturación del Centro de Vida Asistida, una mujer llamada Rande con una voz similar a la de una maestra de jardín de infantes que ha visto demasiado. Ella me dijo que Jolene Ramsay tenía un saldo vencido de $4.080 y que necesitaban discutir un plan de pago. $4.080 representaban 3 meses de déficit. Llamé a Greg. Dijo que había habido una confusión con el banco. Le pregunté qué banco. Cambió de tema 2 veces y luego dijo que tenía que irse porque tenía un presupuesto de pisos en Southport. Me quedé en mi cocina mirando el teléfono probablemente durante 3 minutos completos. Luego hice algo que no había hecho en meses de confiar en mi hermano. Conduje hasta el registro de escrituras del condado de Brunswick. Y lo que encontré en esa oficina, en una pantalla de computadora, archivado y registrado en blanco y negro, fue una escritura de renuncia fechada el 14 de marzo de 2024, 4 meses antes de que papá siquiera muriera. Mostraba a Bayan Ramsay transfiriendo la propiedad únicamente a Gregory Dean Ramsay y adjunta estaba una renuncia de interés firmada por mí, Elise Marie Ramsay, consintiendo la transferencia y renunciando a cualquier reclamación futura sobre la propiedad. Una renuncia que yo nunca firmé. Un documento que nunca vi. Ambos fueron notarizados por un hombre llamado Kate Purve. El 14 de marzo. Papá todavía estaba vivo el 14 de marzo. Él estaba sentado en ese porche inclinado mirando cardenales. Y según esta escritura, supuestamente le cedió todo a Greg. Y yo supuestamente acepté que eso sucediera. Greg no solo había robado la propiedad. Había escrito una versión de los hechos donde papá lo eligió a él y yo me alejé. Había falsificado mi nombre para hacerlo oficial. Muy bien, esperen un segundo. Antes de continuar, si ya están enojados, van a tener que abrocharse el cinturón porque esto se pone mucho peor. Pero rápido, si aún no se han suscrito, háganme un favor y presionen ese botón. Déjenme un comentario. Cuéntenme desde dónde están viendo y qué hora es allá. Leo cada uno de ellos. Las 2 de la mañana en Ohio, las 4 de la tarde en Filipinas. Los veo. Gracias por estar aquí. En serio. Bien, ¿dónde estábamos? Cierto, la escritura, la renuncia falsificada, un notario que nunca conocí y una transferencia que supuestamente ocurrió mientras papá todavía estaba vivo y alimentando cardenales en el porche. Ahora, una persona normal podría haber confrontado a Greg en ese mismo momento, conducido hasta su casa, pateado la puerta de esa costosa Ford F-150 y exigido respuestas. Y escuchen, lo consideré durante unos 45 segundos en ese estacionamiento frente al registro de escrituras. Me senté en mi crosstrek con las manos en el volante e imaginé la satisfacción de arrojarle esa impresión en la cara. Pero esto es lo que mi papá solía decir, nunca le entregues las llaves a alguien que no te ayudó a construir el auto. Y lo que eso significaba para mí en ese momento era no avisar a Greg. No dejar que supiera lo que yo sabía. Porque en el segundo en que se entera de que estás investigando, comienza a borrar, triturar y a usar su encanto con cada persona en un radio de 30 millas. Así que hice algo más inteligente. Fui a casa, preparé una cafetera tan fuerte que podría haber declarado sus propios impuestos y comencé a leer sobre fraude de propiedad en Carolina del Norte. No soy exactamente Sherlock Holmes, queridos. Una vez perdí mi auto en un estacionamiento de Costco durante 40 minutos. Caminé de arriba a abajo por esos pasillos con las llaves en la mano, presionando el botón de pánico, y finalmente un niño de 12 años en una patineta señaló y dijo, «Señora, está justo detrás de usted». La detective Elise Ramsay no es una realidad, pero la desesperación te hace ingenioso, y Google es gratis. Esto es lo que aprendí en esa primera semana de investigación. Greg no solo se había quedado con la propiedad. Había tomado un préstamo sobre ella por un valor de $64.200, una línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda. Excepto que no era su casa y no tenía valor acumulado. No legítimamente, al menos. Lo obtuvo porque la escritura decía que él era el único propietario y el banco no hizo demasiadas preguntas porque Greg podría convencer a un pez de comprar una bicicleta. Los ingresos del alquiler de $1.450 al mes de los Hutchins, la pareja de jubilados que vivía en la granja, iban a la cuenta corriente personal de Greg, no a una cuenta de fideicomiso ni a una cuenta conjunta, a la suya.
Y de esos $1.450, ¿saben cuánto llegaba realmente a mamá? $400. $400 al mes, lo que significaba que Greg se embolsaba $1.050 cada mes. Mientras tanto, nuestra madre, la mujer que lo crió, que le enseñó a andar en bicicleta, que se sentó en la primera fila en cada uno de sus juegos de las ligas infantiles, estaba acumulando deudas en una instalación que no podía abandonar. Mamá apenas puede caminar hasta el comedor. Hace aeróbicos acuáticos los martes con un fisioterapeuta llamado Carl. Y me llama todos los domingos para decirme que almorzó. Ella no tiene idea de que nada de esto está sucediendo. Ella piensa que Greg se está encargando. Piensa que sus 2 hijos resultaron bien. Esa parte todavía me enferma. No es la propiedad, ni la firma falsificada, sino los $400. Porque eso no es solo fraude. Eso es crueldad hacia alguien que no puede defenderse. En diciembre fue cuando comencé a armar mi carpeta. Imprimí la escritura fraudulenta y la renuncia falsificada. Saqué 3 meses de los estados de cuenta de vida asistida de mamá que mostraban el saldo creciente. Llamé al banco. No pude obtener detalles sobre el préstamo de Greg porque yo no estaba en la cuenta, pero obtuve lo suficiente de la oficina del registrador del condado para saber que existía. Comencé una hoja de cálculo. Fecha, documento, fuente, que probaba, codificado por colores, verde para hechos confirmados, amarillo para cosas que aún necesitaba verificar, rojo para cosas que podrían explotar en mi cara. Y luego, en medio de toda esta creación de hojas de cálculo, sucedió algo que hizo que todo fuera personal de una manera que no lo había sido antes. Me enteré de lo de Tina. Verán, yo había asumido que Tina solo estaba acompañando a Greg. La esposa de Greg, presente pero pasiva. Tal vez lo sabía, tal vez no. Pero llamé a la oficina del secretario del condado de Brunswick para preguntar sobre el proceso de notarización, cómo se verifica la comisión de un notario y ese tipo de cosas. Y el secretario mencionó que la solicitud de notario de Kate Purve enumeraba una referencia. La referencia era Christina Ramsay. ¿Tiene? Kate Purve no es solo un notario al azar que Greg encontró en la guía telefónica. Es el primo segundo de Tina. Tina los conectó. Ella encontró al tipo que notarizaría una firma falsa en una escritura fraudulenta porque era pariente lejano y no haría preguntas. Esto no era mi hermano tomando una mala decisión. Esto era mi hermano y su esposa sentados a la mesa de su cocina, probablemente bajo esas pestañas de los faros estacionadas afuera, planeando juntos una estrategia para excluirme del legado de mi padre. Reorganicé mi estante de especias a la 1 de la mañana esa noche. 2 veces, alfabéticamente, luego por frecuencia de uso, y luego de nuevo alfabéticamente. Mis manos no dejaban de moverse. En enero de 2025, contraté a un abogado. Su nombre es Dale Fitch. Tiene 61 años, práctica independiente, oficina sobre una tienda de sándwiches en la calle Marquette en Wilmington. Es el tipo de hombre que usa las mismas 3 corbatas en rotación y guarda un frasco de caramelos de mantequilla en su escritorio que estoy segura de que han estado allí desde la administración de Clinton. Me agradó de inmediato, no porque fuera ostentoso, sino porque no lo era. Él escuchaba. Tomaba notas en un bloc legal amarillo con un lápiz, no con un bolígrafo. Y cuando terminé de exponerlo todo, la escritura, las fechas, el notario, el dinero, dejó el lápiz y dijo: su hermano no es tan listo como cree. $3.500 por el anticipo. Eso es el precio de un carrito de golf usado. Podría haber comprado un carrito de golf usado y haberme alejado de todo este desastre hacia un atardecer tranquilo en algún lugar de Calabas. Pero firmé el cheque, comí sándwiches de mantequilla de maní durante 3 semanas y cancelé el servicio de transmisión de vídeo que compartía con mi vecina Patrice, quien fue muy comprensiva al respecto. Que Dios la bendiga. Dale asignó a su asistente legal para comenzar a obtener registros. Su nombre es Pamela Ostrander. Tiene 52 años y lleva 20 años haciendo este trabajo. Usa anteojos de lectura sujetos con una cadena de cuentas y escribe más rápido que cualquier persona que haya visto. Es prima de mi compañera de trabajo Stacy, que es como encontré a Dale en primer lugar. Pamela es el tipo de mujer que lee documentos legales de la misma manera que otras personas leen misterios de asesinatos, con entusiasmo genuino y jadeos ocasionales.
Mientras Dale y Pamela investigaban el lado legal, yo necesitaba una cosa más. El testamento de papá. Ahora, queridos, van a querer sentarse para esta siguiente parte. Yo sabía que papá había escrito un testamento. Me lo contó 2 navidades antes de morir. Dijo que lo escribió a mano. Dijo que era justo y equitativo, 50/50, tal como los cría a ustedes 2. Pero nunca lo vi, nunca lo tuve en mis manos. Y Greg me dijo después de que papá falleció que él nunca llegó a escribir nada oficial y que la propiedad simplemente pasaría de forma natural al hijo mayor. Pasaría de forma natural al hijo mayor. Como si la ley de sucesiones fuera un juego de apartar cosas. Necesitaba ese testamento. Y tenía el presentimiento, no la certeza, de que todavía estaba en algún lugar de la granja. Papá guardaba todo lo importante en 3 lugares, el archivador en el pasillo, que Greg ya había vaciado, la guantera de su camioneta, que Greg vendió a un concesionario en Viteville por $3.200 en efectivo, y su vieja caja de aparejos en el garaje. La caja de aparejos, la que tenía el pestillo oxidado y la calcomanía descolorida de Bass Pro Shop, la que papá guardaba en el tercer estante de la estantería de metal junto a su banco de trabajo. Nadie en su sano juicio buscaría un documento legal dentro de una caja de aparejos, que es exactamente por lo que papá lo puso allí. El 8 de febrero, un sábado, conduje hasta la granja. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero esa granja todavía olía al tabaco de pipa de papá mezclado con WD-40. Incluso con los Hutchins viviendo allí, incluso con cortinas nuevas en la ventana de la cocina, abrías esa puerta del garaje y te golpeaba como una pared, tabaco de cereza y solvente. Me quedé allí durante unos 10 segundos simplemente respirando. Bien, concéntrate. Los Hutchins estaban fuera. Su Buick no estaba en la entrada. Yo todavía tenía una llave. A Greg nunca se le ocurrió pedirla de vuelta. Probablemente olvidó que yo tenía una. El hombre podía recordar el precio por pie cuadrado de cada marca de pisos en el mercado, pero no podía llevar el control de la llave de una casa si estuviera pegada a su frente. Fui directamente al garaje, directo al estante de metal, y allí estaba, la caja de aparejos, pesada. Abrí el pestillo, aparté un enredo de hilo de pescar y 3 señuelos oxidados, y debajo de la bandeja superior, doblada 2 veces en una bolsa Ziploc, había una sola hoja de papel de libreta rayado. La letra de papá, fechada el 3 de noviembre de 2022. Yo, Brian Arthur Ramsay, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dejó mi propiedad en el 1847 de la calle Old Mill Creek, condado de Brunswick, Carolina del Norte, en partes iguales a mis 2 hijos, Gregory Dean Ramsay y Elise Marie Ramsay, 50/50, de manera justa y equitativa. Firmado. Brianna Ramsay. Mis manos temblaban tanto que el papel vibraba. Lo deslicé en mi bolso, cerré la caja de aparejos y la puse exactamente donde la encontré. El mismo ángulo, el mismo lugar, alineada con las marcas de polvo en el estante. Y luego escuché la grava. El jeep blanco de Tina, con sus calcomanías de pestañas y todo, entrando en el camino de entrada. Todo mi cuerpo se quedó frío. Me puse en cuclillas detrás del banco de trabajo. La puerta del garaje todavía estaba abierta. Si ella caminaba hacia el costado de la casa, me vería. Pude escuchar el portazo de su auto. Luego su voz por teléfono, fuerte. La forma en que habla la gente cuando piensa que nadie está escuchando. Greg, ella ha estado haciendo preguntas sobre la escritura. Stacy me dijo algo sobre el notario. No lo sé. Solo encárgate de eso. Stacy, mi compañera de trabajo Stacy. Stacy, a quien yo le había mencionado casualmente lo de la escritura durante el almuerzo, pensando que era seguro porque Stacy ni siquiera conoce a Greg. Excepto que el esposo de Stacy juega a los bolos con el hermano de Tina los jueves por la noche. ¿Pueblos pequeños, queridos? La información viaja por los pueblos pequeños de la misma manera que el agua viaja por una toalla de papel. Tina entró por la puerta principal. Yo me escabullí por la puerta lateral del garaje, caminé hasta mi crosstrek estacionado a 2 cuadras de distancia en la calle Mi Pan Lane, donde lo había dejado para que no fuera visible desde la casa, y conduje a casa con el testamento en mi bolso y el pulso en la garganta. Me senté en mi apartamento esa noche comiendo cereal seco directamente de la caja y mirando la pared.
Tenía el testamento. Tenía la escritura falsificada. Tenía el nombre del notario. Pero Tina y Greg sabían que yo estaba husmeando. El reloj ahora estaba corriendo. Llevé el testamento a la oficina de Dale Fitch un lunes por la mañana. Lo puse sobre su escritorio como si fuera el Santo Grial. Él lo tomó, lo leyó, asintió lentamente y luego dijo 4 palabras que yo no quería escuchar: ¿tiene usted testigos? ¿Testigos? En Carolina del Norte, un testamento escrito a mano requiere 2 testigos para ser válido en un proceso sucesorio. 2 personas que hayan visto a Brian Ramsay firmar ese trozo de papel de libreta y que puedan testificar que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo hizo. Papá lo firmó solo en su garaje, entre una caja de aparejos y una lata de aceite 3 en 1, 0 testigos. Miré a Dale. Él me devolvió la mirada. Pamela se quitó los anteojos de lectura y los puso sobre el escritorio, lo cual se sintió como una muy mala señal. Entonces no sirve de nada, dije yo. No exactamente, respondió Dale. Desenvolvió un caramelo de mantequilla y se lo metió en la boca como si estuviéramos discutiendo el clima. En Carolina del Norte, este testamento no puede pasar por un proceso sucesorio. Punto. Pero ya no estamos peleando un caso de sucesión. Estamos peleando un caso de fraude. Y en un caso de fraude, este trozo de papel le muestra a un juez exactamente lo que su padre pretendía. Muestra que Brian Ramsay quería un 50/50. Y muestra que su hermano sabía eso y actuó a espaldas de todos para cambiarlo. Lo dijo con tanta calma, como si estuviera reorganizando piezas de ajedrez en lugar de reorganizar toda mi estrategia. Así que el plan cambió. El testamento no era el arma, era el contexto. El arma era el fraude en sí mismo. Probar que la escritura era falsa. Probar que la renuncia era falsa. Probar que el notario estaba comprometido y toda la transferencia colapsaría. La propiedad volvería al patrimonio. Y el testamento, aunque no pueda sostenerse por sí solo en una sucesión, se convierte en evidencia de apoyo de lo que Brian realmente quería. Ahora bien, sé lo que están pensando. ¿Por qué no fue simplemente a la policía? Queridos, yo hice exactamente esa misma pregunta. Dale me dijo que este era un asunto civil. ¿Civil? Como si algo de esta situación fuera civil. Dijo que yo podría presentar una denuncia penal más tarde y que la policía podría investigar eventualmente. Pero en este momento, el camino más rápido para proteger la propiedad y proteger a mamá era una acción civil para anular la escritura. Así que eso fue lo que hicimos. Febrero y marzo se convirtieron en los meses del papeleo. Dale presentó una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Brunswick. $435 en gastos de presentación. Pamela comenzó a solicitar registros mediante citaciones, el registro del notario, el archivo de la comisión de Kate Purvey, los estados de cuenta bancarios de Greg. Y fue entonces cuando Pamela lo encontró. Ella estaba revisando el diario notarial de Kate Purvey. Todos los notarios en Carolina del Norte están obligados a llevar un registro de cada fecha de notarización, el nombre del firmante, el tipo de documento y la identificación presentada. La entrada para el 14 de marzo de 2024 mostraba a Kate notarizando la escritura de renuncia y el documento de desistimiento. Elise Marie Ramsay, presente en persona, licencia de conducir verificada. Excepto que Pamela, bendita sea el alma metódica de esta mujer, solicitó los registros de Easy Pass de Kate Purvey a través de una solicitud de registros públicos. El 14 de marzo de 2024, el Easy Pass de Kate Purvey fue registrado en la carretera interestatal 95 en dirección sur, en la frontera con Carolina del Sur, a las 9:47 de la mañana. Luego encontró, a través de una solicitud de exhibición de documentos a la compañía de la tarjeta de crédito de Kate, un cargo de hotel en el Sea Mist Resort en Myrtle Beach. La misma fecha, registro de entrada a las 2:15 de la tarde. Registro de salida a la mañana siguiente. Kate Purvey estaba a 140 millas de distancia en Myrtle Beach el día que afirma que se sentó frente a mí, verificó mi licencia de conducir y me vio firmar esa renuncia. Él no estaba en la habitación. No estaba en el condado. No estaba en el estado. Dale dejó los papeles y hizo algo que yo no le había visto hacer antes, sonrió. No fue una gran sonrisa.
Fue el tipo de sonrisa que un hombre hace cuando ha estado haciendo esto durante 30 años y todavía siente una pequeña emoción cuando las cuentas cuadran. Lo tenemos, dijo. Pero también hice algo durante este tiempo de lo que no estoy orgullosa. Fui a la granja una vez más. No por evidencia, sino para hablar con los inquilinos, Lloyd y Babuchins. Una pareja dulce. Lloyd es un inspector eléctrico jubilado. Barb es voluntaria en el refugio de animales del condado de Brunswick. Me invitaron a pasar, me ofrecieron café en una taza que solía ser de mi madre, una azul con una muesca en el asa que decía, la cocinera más o menos aceptable del mundo, la cual papá le compró como broma en 1998. Les dije quién era yo, la hija de Bayan. Y Lloyd me miró como si le hubiera dicho que venía de Marte. Greg dijo que te mudaste a Virginia, dijo Lloyd. Dijo que no querías tener nada que ver con la propiedad. Dijo que ustedes dos no eran cercanos. Barb puso su mano en mi brazo. Cariño, él nos dijo que ni siquiera viniste al funeral de tu padre. Yo estuve en el funeral de mi padre. Yo di el panegírico. Me puse en ese podio y hablé sobre el tabaco de pipa de cereza y los motores fuera borda rotos y sobre un hombre que pensaba que Bojangles era alta cocina. Y mi hermano les dijo a estas personas que yo no estuve allí. Conduje a casa y me senté en mi auto en el estacionamiento del apartamento durante 20 minutos. No estaba llorando, no estaba planeando, simplemente estaba asimilando el peso de saber que mi hermano no solo me había robado mi propiedad. Me había borrado de la historia de nuestra familia. Como si yo fuera un borrador que él decidió eliminar. Esa parte dolió más que el dinero, más que la firma, más que cualquier otra cosa. Marzo entró frío y hostil, como suele ocurrir en la costa de las Carolinas. Ese frío crudo y húmedo que se mete en las rodillas y se queda allí como un inquilino que no firma el contrato pero que tampoco se va. Yo tenía las pruebas. Tenía los registros de EasyPass, el recibo del hotel, el registro notarial que probaba que Kate Purves se estaba bronceando en Myrtle Beach mientras supuestamente me veía firmar una renuncia en el condado de Brunswick. Tenía los estados de cuenta bancarios que mostraban a Greg embolsándose 1.050 al mes mientras la factura de vida asistida de mamá crecía como maleza en julio. Tenía el testamento, no válido para la sucesión, pero poderoso en su contexto. Dale Fitch estaba presentando mociones. Pamela estaba organizando documentos con la concentración de una mujer que ensambla un rompecabezas de 1000 piezas del techo de la Capilla Sistina. Todo se estaba moviendo y entonces Denise Poole lo arruinó todo. Denise es mi amiga. ¿Era mi amiga? ¿Es mi amiga? No lo sé. Ahora es complicado. Nos conocemos desde que trabajamos juntas en un consultorio de dentista pediátrico en Southport allá por 2016. Ella es amable. Tiene buenas intenciones. También tiene la discreción estratégica de un perro Golden Retriever que acaba de encontrar una ardilla. Le conté a Denise sobre el caso. No todo, solo los rasgos generales. Mi hermano falsificó una escritura. Contraté a un abogado. Vamos a ir a juicio. Se lo conté porque necesitaba hablar con alguien que no me cobrara por hora. Y Denise siempre ha sido la amiga que aparece con un guiso y una furia justa en tu nombre. Eso me encanta de ella. También debí haberlo tenido en cuenta porque el 9 de marzo, un domingo, el día de descanso, el día en que se supone que debes estar pensando en la paz y el almuerzo tardío, Denise se encontró con Greg en la gasolinera Speedway en la carretera Ocean Highway. Y en lugar de asentir cortésmente y alejarse como una persona con instinto de supervivencia, Denise marchó hacia él en el surtidor número 4 y dijo, y estoy citando el mensaje de voz de Greg para mí aquí, tu hermana tiene un abogado y sabe lo que hiciste. Greg. Deberías avergonzarte de ti mismo, frente al mostrador de cecina de res. Recibí el mensaje de voz de Greg 20 minutos después. Su voz tenía ese tipo específico de calma que es más aterradora que los gritos. La calma de un hombre que ya está haciendo llamadas telefónicas para cubrir sus huellas. Elise, no sé qué crees que estás haciendo, pero necesitas retirar a tu pequeño perro de ataque y dejar de hacer el ridículo. Esto es un asunto familiar. Podemos resolver esto sin abogados. No podíamos, de hecho, resolverlo sin abogados. Ese barco había zarpado, chocado contra un iceberg y se había hundido en el fondo del Atlántico. Pero el daño estaba hecho.
En 48 horas, el abogado de Greg presentó una moción para desestimar nuestra demanda basándose en que la transferencia de la escritura fue un acuerdo familiar voluntario y que Elise Ramsay estaba participando en un litigio vejatorio motivado por un agravio personal. Vejatorio. Usó la palabra vejatorio para referirse a una mujer cuya firma fue falsificada en un documento legal. Busqué el significado de vejatorio solo para asegurarme de que tenía el derecho de estar tan enojada como lo estaba. Lo tenía. Dale dijo que la moción era débil y no prosperaría, pero que retrasaría las cosas. Tal vez 3 semanas, tal vez más. 3 semanas para que Greg moviera dinero, triturara registros, preparara a su esposa y a su primo notario sobre qué decir. Y entonces llegó la llamada telefónica. Lo siento, esta parte todavía me oprime el pecho. Denme un segundo. Bien. Mi mamá me llamó un miércoles por la tarde. Estaba llorando. No era el tipo de llanto que hace con los comerciales de televisión. Era el llanto confundido y asustado. Ese en el que su voz tiembla y no puede terminar las oraciones. Hija, ¿qué estás haciendo?, dijo ella. Greg me llamó. Dice que estás tratando de quitarle la casa. Dice que tú. Dice que no estás bien, Elise. Dice que necesitas ayuda. Greg llamó a nuestra madre, una mujer de 67 años que se recupera de un derrame cerebral en una instalación que apenas puede pagar porque le está robando el dinero de su cuidado, y le dijo que yo era mentalmente inestable, que yo era el problema, que yo era quien estaba destrozando a la familia. Él usó a nuestra madre como un arma contra mí. Me senté en el suelo de mi baño con el teléfono en mi regazo durante mucho tiempo después de esa llamada. No en el suelo de la cocina, sino en el del baño. Porque por alguna razón, cuando toda la estructura de tu familia colapsa, el azulejo del baño se siente como el lugar más honesto para estar. Sin decoraciones, sin fingimientos, solo azulejo frío, luz fluorescente y la realidad de tu situación. ¿Valía la pena esto? ¿Valía la propiedad perder la confianza de mi madre? ¿Valían 14.3 acres de pinos y un porche inclinado que mi mamá llorara hasta quedarse dormida pensando que su hija se estaba desmoronando? Greg no solo había robado la tierra. Se había posicionado entre mi última progenitora y yo. Y lo había hecho con una llamada telefónica y 3 mentiras. Casi me rindo esa noche. Lo digo en serio. Me senté allí y pensé en llamar a Dale y decirle que lo dejara. Que Greg se quedara con la casa. Que se quedara con los ingresos del alquiler. Que siguiera siendo el favorito. Yo podría mudarme. Podría irme a Raleigh, conseguir un trabajo de facturación en una clínica más grande, empezar de nuevo, perder la tierra, mantener la paz o lo que quedara de ella. Ese pensamiento duró unas 4 horas. Lo sé porque observé el techo del baño durante cada una de ellas. Y luego, no sé si fue terquedad o dignidad o simplemente el recuerdo de la letra de mi papá en ese papel de libreta, de manera justa y equitativa, 50/50, me levanté de ese suelo. Me dolía la espalda. Mis ojos estaban hinchados. Me cepillé los dientes porque no sabía qué más hacer. Y luego llamé a Dale a las 7:15 de la mañana. La moción de desestimación no importa, dijo él, porque aparentemente los abogados simplemente están despiertos y funcionales a las 7:15. Pamela encontró algo anoche. Llámela. Llamé a Pamela, y que Dios bendiga a Pamela Ostrander y a cualquier ángel de la guarda que vigile a los asistentes legales que trabajan después de la medianoche. La irregularidad del notario no era solo que Kate Purvey estaba en Myrtle Beach. Pamela había obtenido su archivo de renovación de comisión de notario de la oficina de la Secretaría de Estado. La comisión de notario de Kate Purvey expiró el 31 de enero de 2024. La escritura y la renuncia fueron notarizadas el 14 de marzo de 2024. Su comisión había expirado hacía 6 semanas. Él no solo estaba en el estado equivocado. Ni siquiera era un notario válido en la fecha en cuestión. La escritura no solo era fraudulenta porque mi firma fuera falsificada. Era fraudulenta porque la notarización en sí era legalmente nula. La persona que puso el sello no tenía autoridad legal para sellar nada. Todo el castillo de naipes de Greg estaba construido sobre una base que no existía. Dale presentó una demanda enmendada al día siguiente. Una moción de emergencia para anular la escritura.
Una anotación de litispendencia sobre la propiedad, un aviso público que congela cualquier transacción posterior hasta que el tribunal decida. Greg no podía venderla, refinanciarla ni pedir préstamos sobre ella. La soga se estaba apretando y esta vez, Greg no lo vio venir. Conduje hasta el centro de vida asistida ese fin de semana y me senté con mamá durante 3 horas. No hablé del caso, no mencioné a Greg, simplemente vi el programa Wheel of Fortune con ella y comí las galletas de vainilla de marca genérica que guarda en el cajón de su mesa de noche. Ella me acarició la mano durante un comercial y dijo, «Te ves cansada, hija». «Lo estoy, mamá», dije yo. «Pero estoy bien». El 27 de marzo, un jueves. Tribunal Superior del Condado de Brunswick. 9 de la mañana. Llevaba un vestido azul marino que compré en un estante de liquidación de Belk por $31 y un par de zapatos planos que me apretaban el talón izquierdo, pero eran los únicos zapatos que poseía que parecían pertenecer a una sala de tribunal. Dale usaba la corbata número 2 de las 3, ahora la de color borgoña. Pamela cargaba una caja de archivo que juro que pesaba más que Microstrek. La colocó en la mesa del demandante con la autoridad tranquila de una mujer que sabe exactamente qué hay dentro de cada carpeta y exactamente cuándo será necesaria cada una. Greg se presentó con una chaqueta de traje que era una talla más pequeña en los hombros, lo cual menciono porque parecía que alguien lo había sellado al vacío dentro de ella. Tina se sentó en la zona de público con una blusa blanca abotonada hasta arriba, con las manos entrelazadas, luciendo como si estuviera audicionando para el papel de esposa preocupada en una película que nadie pidió. El abogado de Greg, nunca supe su nombre y no me interesa saberlo, se sentó junto a Greg con una carpeta de cuero y la postura confiada de un hombre que aún no había leído nuestra demanda enmendada. La jueza era una mujer llamada Annette Sparrow. Tenía el cabello plateado, anteojos de lectura sujetos con una cadena y el tipo de rostro que comunicaba, he visto cada mentira que una persona puede decir en esta sala de tribunal y no estoy impresionada por la suya. Miró ambas mesas, dejó su bolígrafo y dijo, comencemos. El abogado de Greg fue primero. Pintó una imagen de un desacuerdo familiar exagerado. Un hermano que asumió la responsabilidad tras la muerte de su padre. Una hermana que se sintió excluida y ahora estaba usando los tribunales para resolver un rencor personal. Usó la palabra amigable 3 veces. Dijo que la transferencia de la escritura era consistente con los deseos verbales del difunto. Dijo que Greg había estado administrando la propiedad de manera responsable. Administrar de manera responsable entregando $400 al mes a mamá mientras se embolsaba $1,050. Gestión responsable. Dale se levantó. Y esto es lo que pasa con Dale Fitch, él no es un actor. No eleva la voz. No agita los brazos. Habla de la manera en que un hombre habla cuando está colocando ladrillos, uno a la vez, nivelados, constantes, y cuando termina, hay una pared. Su señoría, esto no es un desacuerdo familiar. Esto es un fraude. Y puedo probarlo con 4 documentos. Me miró. Metí la mano en la caja de archivo y saqué la carpeta. Era de color manila, ligeramente doblada en la esquina por haber estado en mi bolso el día que la saqué de la oficina. Había estado cargando esa cosa durante semanas como si fuera un bebé recién nacido. Una vez la llevé al supermercado porque no quería dejarla en mi auto. Patético, tal vez. Pero esa carpeta era todo mi caso. Dale la tomó, la abrió y presentó el primer documento. Prueba, la escritura de renuncia fechada el 14 de marzo de 2024, transfiriendo la propiedad únicamente a Gregory Ramsay junto con una renuncia de interés firmada supuestamente por Elise Marie Ramsay. Hizo una pausa. Mi cliente no firmó esta renuncia. Ella nunca ha visto este documento antes de diciembre de 2024. La firma es una falsificación. Greg se movió en su asiento. Su abogado escribió algo en su blog. Prueba B. Dale la colocó frente a la jueza. El registro notarial de Kate Purvey que muestra que notarizó tanto la escritura como la renuncia el 14 de marzo de 2024, afirmando que la señorita Ramsay compareció ante él en persona. La jueza Sparrow miró el registro, luego a Dale, esperando. Prueba C. La voz de Dale no cambió de velocidad. La misma cadencia de ladrillo tras ladrillo.
Registros de peaje de EasyPass y un estado de cuenta de tarjeta de crédito que muestran que Kate Purve estaba en el Sea Mist Resort en Myrtle Beach, Carolina del Sur. El 14 de marzo de 2024. Entró en Carolina del Sur por la carretera interestatal 95 a las 9:47 de la mañana y se registró en el hotel a las 2:15 de la tarde. Él no estaba en el condado de Brunswick. No estaba en Carolina del Norte. La sala del tribunal estaba muy silenciosa, el tipo de silencio en el que puedes escuchar el ciclo del aire acondicionado. ¿Y la prueba de? Dale dejó la última página suavemente. La comisión de notario de Kate Purve de la Secretaría de Estado de Carolina del Norte. Su comisión expiró el 31 de enero de 2024. 6 semanas antes de la fecha de esta escritura del 14 de marzo de 2024. Kate Purve no era un notario con licencia. No tenía autoridad legal para notarizar ningún documento. La jueza Sparrow tomó la prueba D, luego tomó la prueba C, las sostuvo una al lado de la otra y dejó su bolígrafo. Literalmente lo puso sobre el estrado de la manera en que uno deja un utensilio cuando ha perdido el apetito. Miró a Greg. Señor Ramsay, dijo ella, usted presentó una escritura ante este tribunal como evidencia de propiedad legal. Esa escritura contiene una firma que su hermana niega haber hecho. Notarizada por un hombre que estaba en otro estado en la fecha en cuestión y cuya comisión de notario ya había expirado. Hizo una pausa. ¿Realmente pensó que nadie encontraría esto? El abogado de Greg abrió la boca. No salió nada. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había compartido el auto para ir a la escena de un crimen. Barajó papeles, cerró su carpeta, la abrió de nuevo, barajó más papeles. El propio Greg, y esta es la imagen que llevaré conmigo por el resto de mi vida, se puso completamente blanco. No rojo, no enojado, blanco. El color de un hombre que ve cómo su propio plan colapsa en tiempo real y se da cuenta de que no hay encanto, ni argumento de venta, ni charla rápida que pueda arreglarlo. Ella lo inventó todo, dijo Greg, en voz baja, casi para sí mismo. Como si al decirlo una vez más, todavía pudiera funcionar. Señor Ramsay, dijo la jueza Sparrow, le aconsejaría que deje de hablar. Su abogado puso una mano en el brazo de Greg. Greg se la quitó. Espere, dijo Greg ahora más fuerte, mirando las pruebas en el estrado de la jueza. Eso no es legal. No se pueden sacar simplemente los registros de EasyPass de alguien. Eso es privado. Fue obtenido a través de un proceso de exhibición legal, señor Ramsay, dijo Dale. Seguía tranquilo, seguía colocando ladrillos. Concedo la moción de emergencia, dijo la jueza Sparrow. La escritura fechada el 14 de marzo de 2024 es nula. La propiedad en el 1847 de la calle Old Mill Creek se restituye al patrimonio de Brian Arthur Ramsay a la espera de los procedimientos sucesorios adecuados. También remito este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una posible investigación penal por falsificación, fraude y mala conducta notarial. Miró a Greg una vez más, luego a Tina en la zona de público, quien había pasado de ser la esposa preocupada a ser una mujer que intentaba calcular exactamente en cuánto problema legal estaba metida. Y señor Ramsay, respecto al préstamo que tomó contra una propiedad que no poseía legalmente, le sugiero que hable de eso con su abogado por separado. Dale cerró la carpeta y la puso sobre la mesa. Pamela ya estaba guardando la caja de archivo con la eficiencia de una mujer que ha hecho esto 100 veces y todavía ama el final. Miré a Greg. Él estaba mirando la mesa. Su chaqueta del traje estaba tirante en las costuras. Sus manos estaban planas sobre la superficie, con los dedos extendidos como si estuviera tratando de sujetarse a sí mismo. Y por un segundo, solo uno, sentí lástima por él. Es mi hermano. Solíamos atrapar luciérnagas en frascos de vidrio en ese jardín. Él me enseñó a poner cebo en un anzuelo. Me cargó en sus hombros en la feria del condado cuando yo tenía 5 años. Ese segundo pasó, porque falsificó mi nombre. Le robó a nuestra madre. Le dijo a la gente que yo no fui al funeral de mi propio padre. Y cuando me defendí, me llamó loca. Me puse de pie. Tomé mi bolso y salí de esa sala de tribunal hacia el sol de marzo, que era tenue y acuoso pero cálido, el primer día cálido del año.
Dale caminó a mi lado y dijo, buen resultado. Buen resultado, repetí yo. Y luego me reí. Realmente me reí. En el estacionamiento de un tribunal, con un vestido de $31 de liquidación y zapatos planos que me apretaban, sosteniendo una carpeta manila que acababa de devolverme la tierra de mi padre. La propiedad volvió al patrimonio de papá. Dale presentó el testamento e incluso sin los testigos requeridos para la sucesión, el tribunal lo aceptó como evidencia de la intención dado el contexto de fraude. 50/50, de manera justa y equitativa, tal como escribió papá. El préstamo de Greg contra la propiedad es su problema ahora. $64.200 prestados contra algo que nunca poseyó. El banco quiere su dinero de vuelta y Greg está allí parado con una camioneta arrendada y una línea de crédito al máximo tratando de explicar cómo va a cubrirlo. Moví los pagos del cuidado de mamá a una cuenta de fideicomiso adecuada. Fue lo primero que hice. Cada centavo de ese ingreso por alquiler ahora va a donde siempre debió ir, a la mujer que nos crió. El saldo vencido lo cubrí yo. Me costó la mayoría de mis ahorros. Valió la pena. La semana pasada, conduje hasta la granja, me estacioné en la entrada, me senté en ese porche inclinado, todavía 2 grados hacia la izquierda, todavía crujiendo en el mismo lugar, y vi cómo los pinos no hacían absolutamente nada. Joy Dutchins me trajo un vaso de té dulce sin que se lo pidiera. Barb saludó desde la ventana de la cocina. Mi papá siempre decía, puedes saber quién es una persona realmente por lo que hace cuando piensa que nadie la está mirando. Greg pensó que nadie estaba mirando, pero Pamela Ostrander estaba mirando. Dale Fitch estaba mirando. Una jueza llamada Annette Sparrow estaba mirando. Y su hermana pequeña y callada, la que él borró de la historia, estaba mirando más de cerca que nadie. Resulta que la persona a la que nadie presta atención suele ser la que está escribiendo todo. Amigos, alguien dejó un comentario en mi último vídeo que decía, estas historias me recuerdan que no estoy solo. Esa sola línea me llegó directo al corazón. Quiero que sepan que veo cada uno de sus comentarios y significan muchísimo para mí. Hay otra historia esperando en su pantalla ahora mismo. Presiónenla. Estaré allí con ustedes.